conteo de días. Entonces, bueno, hay una buena imagen en el documento del curso que hace el inicio. Vamos a ver. Este es que podemos ocupar nuestros puños para Flex hacer. solo que no está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Ahorita vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces ahí en el documento, en la página, en la página 4 está esta imagen. Entonces, así como a veces lo mencionan los abuelos o algún tío, ¿verdad? Cómo hacer un conteo de días, Ujú. que de repente empiezan a contar nudillos, ¿verdad? Los nudillos representan días de 31 días y las crestas, las hendiduras representan 30 días o 28 días si es febrero. Entonces, cuando nosotros hacemos una cuenta exacta, vaya, usualmente yo les pido a los estudiantes que hagan una cuenta exacta, pero para que logre igualar a lo que está ahí en el documento, probablemente hay que hacerlo de dos formas, de las dos formas. Entonces, ¿cuántos días? A ver, creo que ya está ahí Ivette. Ok. ¿Qué tal, Ivette? ¿Cómo estamos? Por aquí bien, licenciado, resolviendo la tarea. Ya. Vaya, entonces en uno de los problemas podría ser que el conteo de días sea un aspecto que hay que revisar. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos días hay del 15 de abril al 8 de octubre del mismo año? Vamos a ver ahí. Del mismo año. Entonces, bueno, realmente para hacer un conteo de días de la forma más exacta posible, nosotros nos damos una hora, por ejemplo, la 1 de la tarde. ¿Cuántos días han pasado del 15 de abril, 1 de la tarde, al 16 de abril, 1 de la tarde? Un día, ¿verdad? Entonces, ahí está la forma fundamental de cómo empezar a hacer un conteo. Ya cuando nosotros tenemos un poco más de experiencia, bueno, hay dos formas, ¿verdad? Entonces, el método exacto, en el cual nosotros contamos cada día, así como está en el calendario, ¿verdad? Y lo que hacemos es, decimos que en abril son 30 menos los 15, perdón, así con el método del puño, ¿verdad? Que algunos, probablemente algún abuelo, algún tío les ha enseñado, ¿verdad? Para poder saber si un mes tiene 31 o 30 días. Aunque ya con suficiente experiencia ya se ve que eso va alternándose, excepto entre julio y agosto, que los 2 meses tienen 31 días. Enero, febrero, marzo, abril cae en una hendidura, por lo tanto, abril tiene 30 días. Entonces, para esta pregunta, ¿cuántos días hay del 15 de abril, del 8 de octubre al 8 de octubre del mismo año? Bueno, pues 30 días en abril. En mayo hay 31 días. O sea, ya cuando uno ha utilizado este método varias veces, raramente lo vuelve a utilizar porque a veces se le queda en la mente después cuántos días tiene cada mes, ¿verdad? Mayo tiene 31 días, junio 30, julio 31 días, agosto 31 días,
septiembre. Noten que julio y agosto también se puede ver a través de este método, ¿verdad? Tienen 31 días ambos meses. Septiembre tiene 30 días y octubre nos dicen que solamente hay 8 días. Octubre, pues 8 días. Y ya solamente es hacer esa suma, ¿no? Entonces, bueno, solamente es de sumar ahí. 15 más 31. 15 más 31 más 30 más 31 más 31 más 30 y más 8, ¿verdad? 176 días. Ese es el método exacto, ¿verdad? Yo calculo cada día. Entonces, 176 días han transcurrido. Ese sería el método exacto. Quizás voy a volver a hacer el cálculo para asegurarme que he hecho bien la cuenta, ¿verdad? 15 más 31 más 30 más 31 por 2 se podría poner ahí, más 30 más 8, 176 días. Una forma de hacer un conteo un tanto rápida, ¿verdad? No sé si hay preguntas al respecto. Ese es el método exacto donde nosotros hacemos un conteo así, cabal, ¿verdad? Pero este es el método aproximado donde nosotros asumimos que cada mes tiene 30 días y donde no se puede hacer, entonces sí hacemos un cálculo pues exacto. El método aproximado, bueno, tenemos el 15 de abril, ¿verdad? Tenemos el 15 de abril. Asume, bueno, este asume meses de 30 días. Usualmente ese es el que está en el que se ocupa en el libro, ¿verdad? Si no le sale con una y le sale la respuesta muy cerca, es que probablemente está ocupando el otro. Meses de 30 días. Entonces, del 15 de abril al 15 de junio, al 15 de julio, al 15 de agosto, al 15 de septiembre, al 15 de octubre. Bueno, ¿cuántos meses han pasado aquí? Han pasado 5 meses, ¿verdad? 5 meses. Y como cada mes aquí lo tomo con 30 días, han pasado 150 días. Pero la fecha que yo quiero no es el 15 de octubre, es el 8 de octubre. O sea, yo podría haber terminado en el 15 de septiembre y luego hacer un conteo de días a mano hasta el 8 de octubre. Pero en este caso decidí sobrepasarme hasta el 15 de octubre y pues bueno, el 8 de octubre tiene 7 días menos de lo que tiene el 15 de octubre y sería 143 días. Y este dato debería estar muy cercano al otro dato. Vamos a ver, hay una diferencia. Abril, mayo, me faltó mayo, me faltó un mes. Entonces, vamos a ver si corregimos esto del 15 de abril al 15 de mayo, al 15 de junio, al 15 de julio. Vaya, ahora estamos hablando de 6 meses. Había hecho ahí eso mal. Entonces, con 6 meses nosotros estamos hablando de 180 días. Vamos a tener, y ahora del 15 de octubre para regresarnos al 8 de octubre son 7 días menos. Tendré que restarle 7 días a 180. Tendré entonces 173 días. Debe estar cercano a lo que está aquí. Una diferencia de 3 días. Tiene mucho sentido y esa es la forma de cómo hacer el conteo de forma aproximada. Entonces, el libro usualmente ocupa ese método, el método aproximado y no el método exacto.
Para los estudiantes en mate financiera, yo les he dicho, ocupen el método exacto. Y les expliqué por qué realmente es mejor ocupar ese método que ese. Pero bueno, en este caso estoy más interesado en que la respuesta les sirva de referencia la respuesta que les muestra el libro. Entonces, probablemente tendrán que ocupar el método aproximado. Entonces, eso es con respecto al conteo de días que probablemente van a ocupar en los problemas 2 y 3 de la tarea 1. No sé si hay preguntas en esa parte. ¿Alguna pregunta en esa parte? No, licenciado, por el momento no. Ahí entonces lo trabajamos con el método exacto. Yo creo que mejor con el método aproximado porque para facilitar las cosas, lo mejor es que pegue con lo que hay en el libro. Entonces, quiero que, bueno, esa facilidad, ¿no? Si no les pega exactamente, bueno, pues no importa, ¿verdad? Pero el libro, más que todo, ocupa el método aproximado. Entonces, sin embargo, en el curso de mate financiera, sí les dije a ellos, ocupen el método exacto, incluso si no pega la respuesta exactamente, pero para ustedes como hay menos tiempo para preparación, ¿verdad? Tenemos muy poco tiempo. Simplifiquemos y ocupemos el método aproximado de tal forma que será más probable que coincida la respuesta con la respuesta del libro. Y en ese caso, ¿habría una pequeña diferencia con la respuesta del libro o no sería mucho? Si ocupas el método exacto, la diferencia va a ser poca. O sea, realmente en estos métodos, no importa cuál utilices, la respuesta debería estar cercana. Si ustedes ocupan el método exacto, solo indiquen ahí qué método ocuparon, ¿verdad? Y yo voy a revisar si el método que ocuparon estuvo bien, ¿verdad? Entonces, pero sí, y tienen que salir parecidos los dos. En este caso, solo hay una diferencia de 3 días. Solo de 3 días fue la diferencia. Y estamos hablando de alrededor de más de 170 días, así que pues eso sería una pequeña diferencia en el cálculo global, ¿no? Tendría que acercarse a la respuesta. Si es de opción múltiple, entonces te debería guiar fácilmente a cuál respuesta es. Bueno, ahí tenemos con la tarea 1, un poco más de ayuda para la tarea 1. No sé si hay algo en la tarea 2 que quieren que revisemos. En la tarea 2, fundamental, totalmente fundamental, que recuerden valor actual y valor futuro. En este caso, lo que está acá, ¿verdad? Que si yo tengo rentas, estas son rentas vencidas porque la primera se da al final del periodo 1 y así sucesivamente. El último se da al final del periodo N-1. N es el número de rentas que hay acá. Si yo calculo valor actual, me los pasa a un tiempo anterior a t igual a 1. Es decir, en este caso, a t igual a 0. Si yo tengo 5 pagos, en el cual uno empieza en t igual a 5, todo eso me lo estaría llevando a t igual a 4 si yo ocupo valor actual. Mientras que si yo ocupo valor futuro, me lo lleva al tiempo en el cual se hizo el último pago. En este caso, a t igual a n. Por si yo, por ejemplo, tengo 5 pagos de t igual a 3 a t igual a 7,
Entonces, todos me los estaría llevando a t igual a 7. Esa es el concepto fundamental para ocupar esas fórmulas y no equivocarse. No sé si hay alguna pregunta con respecto a estos problemas o vemos ejemplos para la evaluación número 3. En la evaluación número 3, nosotros tenemos dos tareas de tablas de amortización. Entonces aquí básicamente pues es nada más ver un ejemplo de cada uno. Vamos a irnos entonces al capítulo, vamos a ver, 12, 11, anualidades, al 11 me parece, al capítulo 11. Aquí está. Este es uno de tabla de amortización. No, este es uno de tabla de para pagar un fondo de amortización. Uno de fondo de amortización. Este es uno de... Ah, pero este es con bonos. Este es un poco más complicado. Entonces, vamos a ver el ejemplo 2. Construir la tabla de amortización del ejemplo 2. Debería ser del ejemplo 1, quizá. Ahí hay un pequeño error. Entonces, ¿por qué debería ser de este ejemplo? Entonces, aquí hay dos problemas distintos. Uno que es de amortización y otro que es de tabla de amortización, de fondo de amortización. En la tabla de amortización, mi objetivo es llevar la deuda a cero. En el de fondo de amortización, yo ahorro en algún instrumento financiero de tal forma que llego a la deuda inicial que quiero amortizar. Entonces, es importante conocer, identificar cada uno. Si hay preguntas con respecto a cómo identificar cada uno, ahorita es un buen momento. Entonces, tu objetivo es simplemente eliminar la deuda, el cual es la tabla de amortización. Pero si es tabla para un fondo de amortización, entonces construís una tabla donde tus cantidades aumentan hasta llegar a tu objetivo para pagarlo básicamente en el futuro, ¿verdad? Tu deuda la pagas en el futuro. Pero para mientras vos estás pagando intereses. Son dos problemas con naturaleza distinta. O sea, uno podría ser, por ejemplo, quiero pagar una casa, ¿verdad? Quiero pagar una casa. Hago pagos regulares y el capital está disminuyendo. El otro, el de fondo de amortización, es más como para empresas, instituciones, donde están interesados en apartar una cantidad de dinero porque después, al finalizar cierto periodo, se va a ocupar ese dinero para pagar una deuda. Pero para mientras se pagan los intereses para que la deuda no aumente. Entonces, uno se puede pensar como que es para finanzas personales y el otro es un tipo más como para instituciones. Al menos yo no veo la utilidad de un fondo de amortización para finanzas personales porque ¿para qué vas a estar ahorrando
en un fondo que quizá te da 4% cuando tu deuda es del 8 o del 10%, ¿no? Lo mejor es amortizar la deuda. El primer problema está relacionado con amortizar una deuda. Lo primero que hay que hacer acá, quizás aquí lo voy a bajar un poco, porque si hay que hacer un trabajo anterior, una deuda de 5.000 con intereses al 5%, convertible semestralmente, se va a amortizar mediante pagos semestrales iguales R en los próximos 3 años. 6 pagos en total, entonces. El primero con vencimiento al término de 6 meses. Pagos vencidos. El primero empieza en T igual a 1, midiéndolo en semestres. Entonces, lo que tengo aquí son semestres, pues T igual a 0. Y la deuda acá es de 5.000. El interés semestral aquí es del 5%. Y este es un trabajo que hay que hacer antes de la tabla de amortización porque yo quiero saber cuánto es el pago que yo voy a estar haciendo. Eso es lo primero que hay que hacer para esos problemas, para la tabla de amortización. Bueno, pero yo ya tengo expresiones que me ayudan, ¿verdad? A pasar eso a t igual a 0. Afortunadamente mi primer pago es en t igual a 1 y todo lo que tengo que hacer es pasarlo a t igual a 0. Bueno, pues $5.000 será igual a R por valor actual 6 y la tasa es la mitad, ¿verdad? Perdón, la mitad de esto, porque es convertible semestralmente, 0.025. Y yo puedo hallar cuánto vale R. No, realmente eso no es tan complicado. Ya tenemos fórmulas para valor actual y valor futuro. Sabemos que este valor, por ejemplo, es 1.1 menos 1.025 elevado a la 6, a la menos 6. Entre 0.025. Y esto es 5.508. Ahora voy a dividir esa cantidad a 5.000. Y obtengo un pago regular de 907,75. Lo voy a repetir aquí porque me va a servir tenerlo a la mano. 907,75. Ahora nada más revisar de que en efecto ese es la respuesta que está en el libro. Ayuda mucho realmente esos problemas de cálculo, ¿verdad? Poder hacerlos un poco rápidos y revisar el libro y poder ver de que en efecto es lo mismo. Entonces, rápidamente uno compara pues a lo que ha llegado. Entonces, aquí obtenemos 907,75. Hemos llegado exactamente a lo que está en el libro. Es decir, que al finalizar el sexto periodo, yo amortizo esta deuda con este pago regular. Sin embargo, los intereses al inicio son mayores. Van disminuyendo de tal forma de que cada pago semestral que haga, más una mayor cantidad se está yendo al capital insoluto. Esto, pues lo hemos trabajado en Excel, perdón, en Google Sheets con los estudiantes de mate financiera, pero en su caso, ciertamente en la ECAP no habrá posibilidad de ocupar, pienso yo, tengo entendido que no tienen opción de ocupar Internet. Así de que, pues, entiendo yo que hay que obligatoriamente saber cómo hacerlo a mano. La deuda inicial es de 5.000. ¿Cuál es el interés vencido? Bueno, es del punto 0.25 por semestre, ¿verdad? Así que a 5.000 lo multiplico por .025 y obtengo $125 de interés. $125 de interés. Ahora mi pago no solamente
va a servir para bajar el capital insoluto, sino también para bajar los intereses vencidos. Así de que el pago que va a capital no es 907,75, sino que 907,75 menos 125. Y yo tengo 782,75. Esto es lo que sí va al capital insoluto. Bueno, aquí vamos a improvisar un poco con la tabla, ¿verdad? Para poder ahorrar un poco de tiempo. Pero al final del sexto periodo se supone que eso va pues a terminar ese valor insoluto, ¿no? Como este es al principio del periodo, aquí todavía va a haber una deuda, pero ya al inicio del séptimo tendría que ser cero. Vamos a improvisar ahí un poco la tabla, ¿verdad? Va a ver un poco feíto, pero bueno, pues mi deuda está bajando en esta cantidad porque yo pagué intereses con ese pago. Aquí, así que 782,75 es lo que se le resta a 5,000. Y obtengo 4,217,25 centavos. Vamos a hacer el redondeo de centavos. Y eso podría causar de que nuestro saldo insoluto aquí al final sea un número distinto de cero. Teóricamente tendría que llegar a cero, pero probablemente no lo llegará por el hecho de que estamos redondeando. Y si estamos redondeando, entonces hay error de redondeo. Podríamos ahí terminar con algunos centavos, ya sea en forma positiva o negativa, pero se debe al error de redondeo. Cuando lo hacemos en Google Sheets, realmente nosotros llegamos cabal al número porque simplemente se ocupa mayor precisión cuando ocupamos software. Bien, mi saldo insoluto al principio del segundo periodo es 4,217,25. Vamos a calcular el 2,5% y ahora mi interés baja a 105,43. Por lo tanto, de los 907,75 tendré que restarle esos 105,43. Y me queda 802,32. Libres para el saldo insoluto. Entonces, esto sí me va a hacer bajar la deuda. Noten que a medida que el saldo insoluto baja, también la cantidad del préstamo de intereses baja. Por lo tanto, los últimos pagos que estaré haciendo son los que más hacen bajar la deuda. Entonces, al restarle esta cantidad que se va a capital, obtengo 3,414,93 centavos. Ahora tengo que volver a calcular el 2,5% de ello y tendré 85,37. 85,37. Cada vez va bajando más este interés, ¿verdad? De los 907,75, pues le restaré 85,37 y obtengo pues 822,38. Y esta es la cantidad que se restará a 3,414,93 centavos. Obtengo ahora, ya llego a la escala de 2,592,55 centavos. Ya la deuda está bajando porque era inicialmente de 5,000 y ya estoy hablando de 2,500. 2,5% de ello es
6481. 6481. Entonces, de los 907,75, que es mi pago regular, 6481 se va a intereses. Y lo que se va a ir a capital es 842,94. Y eso se le restará esa cantidad, ¿no? Entonces, 2.592,55 menos lo que va a capital, que es 842,94, queda 1.749. 1.749,61. Bueno, ya llegamos a un nivel menor a 2.000. Esa deuda está bajando. Calculamos ahí el 2.5% de ello, que es por 0.025, ¿verdad? Y tenemos ahora un interés más pequeño, 43,74. Entonces, 907,75, le restamos esos 43,74 que van a intereses y obtengo 864,1 centavo. Cada vez es más la cantidad que va para el capital insoluto. Y por eso es que pues muchos asesores financieros dicen, bueno, si puedes pagar más de la cuota del préstamo, hacelo para que la deuda se acabe más rápido. Mientras más aumente, mientras más se quede la deuda, está ganando intereses y vas a tener que pagar esos intereses. Bueno, entonces a 1.749,61 centavos le restas esa cantidad de 864,1 centavo y llegamos que al inicio del sexto periodo el capital insoluto es de 885,60. Con este pago final debería poder amortizar mi deuda, pero por imprecisión numérica, lo más probable es que ahí queden centavos, ya sea positivos o negativos, ¿verdad? Pero al hacerlo con mayor precisión, usualmente ahí queda cero. Por ejemplo, si se hace en Google Sheets, ¿verdad? Entonces a esto le calculo el 2.5%, 22,14. Ya llegamos a una cantidad muy pequeña de intereses comparados a cómo fue al inicio, ¿no? Imagínense, del pago que estoy haciendo, inicialmente yo estaba pagando 125 solo en intereses y ahora 22,14. Por lo tanto, me abunda más ahora lo que va a ir a capital. Y pues obtengo ahí 885,61. Si yo la resta al inicio del séptimo periodo, obtendría menos 1 centavo, lo cual es aceptable. Esto es aceptable. Además, hacen la suma por aquí, pero yo no creo de que a ustedes les pregunten eso, ¿verdad? Quizás no sé los ejemplos, los problemas con respecto a amortización, porque tengo entendido que les salen problemas de amortización. No sé muy bien lo que les pide, pero podría ser, por ejemplo, cuál es el capital insoluto al inicio del quinto periodo, ¿no? O cuál es el interés vencido en el quinto periodo o el pago capital en el quinto periodo. Imagino que podría ir por ahí. Podríamos hacer estas sumas, pero ya eso es algo secundario. Es nada más para ver que los números cuadran, ¿verdad? Y pues en ese caso no es de extrañar que salió menos 1 centavo por el hecho de que nosotros hemos trabajado solamente con dos decimales. Los bancos tienen su software y estos podrían ocupar precisión simple o doble. Precisión simple son 8 dígitos significativos. Precisión doble son 16 dígitos significativos. Probablemente lo hacen con 16 dígitos significativos. Entonces, pero bueno, este es un ejemplo pues académico para entender los conceptos. Ya otra cosa es revisar la fórmula que hay
por ejemplo, un programa que se escribió en Python y que se vendió comercialmente bajo el nombre, no lo sé, de contaduría para empresas 2022, no lo sé, por decir algo, ¿verdad? Entonces, de cómo esto se implementa ya en el mundo real. Pero ciertamente, pues, estos son los conceptos que hay que entender. Bueno, no sé si hay una duda al respecto. ¿Alguna duda al respecto? Ya serían las 8:30, pero solamente es un ejemplo más el que tengo que hacer y sale en unos 20 minutos, creo yo. Entonces, no sé si hay alguna duda o incluso podríamos reunirnos mañana jueves en la mañana, ¿verdad? Solamente para ver ese ejercicio, solamente para que queda uno, ¿verdad? Y darles más chance hoy para que terminen la tarea 1 y 2. No sé qué piensan al respecto. Mañana podríamos tener una sesión ahí a las 9 para completar un ejemplo de fondo de amortización, donde la idea es un poco distinta a la tabla de amortización. En mi caso me parece, Lick. Mañana o Sí, hoy. Mañana. mañana. No sé, Ivette, ¿qué, qué piensa Sí, Ivette al respecto? está bien, licenciado. Vaya, entonces hay que trabajar en esas tareas unidas, ¿verdad? Aquí ya está una ayuda para el ejemplo 1, para el problema 1 de la tarea 3. Y mañana podemos ver el segundo, un ejemplo para el ejercicio 2. Y pues, bueno, pues con eso terminamos entonces la sesión de hoy y nos vemos mañana a las 9. Realmente, como estas sesiones no han sido, digamos que frecuentes, por eso es que a veces se me va el tiempo, así de que quizás me recuerdan y bueno, realmente mañana aquí voy a estar en la casa, así que en mi apartamento, así de que ahí con que si se me olvida, pues con que me recuerden a la hora, pues de repente estaré yo ya disponible. Bueno, Bye. nos quedamos, Sí, nos quedamos hasta acá y bueno, hay que trabajar esa tarea 1 y tarea 2, ¿verdad? Está bien, licenciado. pues ahora se la envío yo, licenciado. Ok, excelente. Vaya. Nos vemos hasta mañana entonces, licenciado. Noche. Y bueno, pasen buenas noches. Nos vemos mañana entonces a las 9. Pues, nos vemos entonces. Buenas noches, Lick. Buenas noches.